Buenos días, mi nombre es Juan Mago y yo les vengo a hablar sobre lo que es la teoría del corte. Vamos a lo que es la definición. El maquinado es el proceso de manufactura en la cual un instrumento de corte es utilizado para extraer material de una pieza cuando se le quiere llevar a cabo un proceso de mecanizado. La acción principal del corte consiste en aplicar deformación en corte para formar la viruta y exponer a la nueva superficie. Es decir, al haber una elevada diferencia de velocidades entre la herramienta de corte y la pieza, al entrar en contacto la arista de corte con la pieza, se arranca el material y se desprende la viruta. Procesos de remoción de material. Son una familia de operaciones de formado en las que un material sobrante es removido de una pieza de trabajo inicial con la finalidad que se logre la forma final que se desee. Dentro de los procesos de remoción de material se destacan tres grandes grupos: el maquinado convencional, en la que una herramienta de corte agudo es utilizada para cortar mecánicamente el material; los procesos abrasivos, el material es removido de forma mecánica por la acción de partículas abrasivas duras; y los procesos no tradicionales utilizan un tipo de energía diferente, aparte de la herramienta de corte aguda o de partículas abrasivas. Para una buena herramienta de corte, los materiales que la forman deben de tener las siguientes características. La dureza, deben de tener muy buena dureza para soportar las elevadas temperaturas y soportar la fuerza de fricción al entrar en contacto con la pieza. La resiliencia, deben de tener muy buena resiliencia para que la herramienta no se agriete o fracture. Y la resistencia al desgaste deben de tener una duración aceptable debido a los costos de producción y evitar el recambio de piezas. Por ejemplo, algunos de estos elementos utilizados para fabricar herramientas de cortes o plaquetas son por lo menos como los aceros no aliados, los cuales contienen entre un 0.5 a 1.5 de concentración de carbono a unas temperaturas de 250 grados Celsius, por lo que pierden su dureza al estar en esa temperatura y por lo tanto no pueden soportar altas velocidades. Otros materiales serían el material aliado, el material metal duro, entre otros materiales que se podrían utilizar para fabricar cualquier tipo de herramienta. Para llevar a cabo el proceso de mecanizado se utilizan tres equipos diferentes. Tenemos el torneado. La pieza se hace girar a mecanizar, mientras que la herramienta realiza movimientos longitudinales o transversales al entrar en contacto con la pieza. El fresado es la que gira la herramienta y la pieza permanece quieta o realiza un movimiento sobre la herramienta. Y el taladrado realiza la misma acción que el fresado, pero su única finalidad es realizar agujeros por medio de una broca. Vamos a los tipos de corte. El corte es una operación que ejecuta un operador para remover un material sobre una mesa de trabajo. Puede ser un metal, siempre y cuando se logren las dimensiones deseadas sobre la pieza que se desee diseñar. El corte de la pieza va a depender del movimiento de la herramienta. Es donde entramos a los movimientos de la herramienta. Entre los cuales se destacan dos grandes métodos. Tenemos el método rodante y el método torneante. El método rodante es el utilizado por medio del fresado, por medio del cual, como mencionamos anteriormente, es el que permanece a la pieza inmovilizada y la pieza permanece constante mientras que la herramienta se hace a girar. Y el método torneante es la que se ejecuta por medio del torno, en el cual la pieza se hace girar a mecanizar en este caso. ¿Cuál es la importancia de la teoría del corte? La vida útil de una herramienta no depende precisamente de su forma, sino de una serie de criterios que la forma, por ejemplo, su geometría, el tipo de material, la manera en que están sujetadas y su calidad superficial. También va a depender de la teoría de la rigidez mecánica del material. ¿Por qué? Porque puede tapar por su rigidez dinámica, y por lo tanto también se debe conocer los términos de cinemática, ya que por medio de la cinemática podemos determinar
como decíamos nosotros, diseñar nuestra pieza, bien sea en las dimensiones ya bien implementado, o si de verdad queremos lograr una eficacia mucho más mayor con una de buena calidad superficial sobre la misma herramienta. Muy bien. Acá tengo un plano donde estamos hablando sobre lo que es la geometría del corte. Como podemos visualizar, tenemos ciertas variables. Esto es una pieza la cual ha sido cortada por medio de una cuña en una pieza de metal, y podemos apreciar ciertas variables. Por ejemplo, aquí podemos visualizar A1. A1 significa la arista de corte principal o de filo. Es la arista por medio de la cual se realiza el corte principal de la herramienta a paso de movimientos longitudinales, es decir, frontal a la pieza. La superficie de incidencia principal, que vendría siendo S1, es la cara, es la superficie que se forma, es la cuña que se forma por medio del corte de la arista principal, es decir, es frontal a la pieza. Tenemos la superficie de contraataque, de desprendimiento o de ataque, que es la que forma una viruta por medio del corte principal de la herramienta. Tenemos la arista de corte secundario o de contraataque, que es la que ocurre en sentido transversal, y por medio de la cual se ocurre y va de la mano con medio de la superficie secundaria, porque es un corte de manera transversal. Y tenemos la superficie de incidencia terciaria y la arista terciaria y la arista terciaria, que es el corte terciario, y en este caso podemos visualizar que va a ser paralelo al corte de la arista secundaria. Muy bien. De esta manera yo concluyo mis conocimientos sobre lo que es la teoría del corte. Muchísimas gracias.